Buenas tardes, nos encontramos con la licenciada Isela Carrillo, licenciada en Turismo, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, compositora, escritora, es lo que nos trae precisamente esta entrevista. Bienvenida, Isela. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Presentando ahora su próxima obra, su reciente obra, nos trae precisamente a preguntarle cómo comenzó a escribir. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo comencé con la escritura cuando tenía 13 años, que estaba en la secundaria. Me gustaba mucho escribir poesía, me gustaba escribir canciones también. Lo hacía también acompañada de mis dos mejores amigas en aquel entonces en la secundaria. En los ratos libres nos poníamos a escribir los poemas que se nos ocurrían. Nos gustaba hacer rimas, nos gustaba crear melodías también. Y en ese momento yo supe que quería hacer eso por toda mi vida. Quería componer, quería escribir, enlacé la música con la escritura y eso ha sido como la más grande satisfacción que he tenido en mi vida, porque desde entonces no he dejado de escribir y no he dejado de cantar tampoco. Cuando yo salía de la secundaria por la tarde, a mí me gustaba seguir en mi casa escribiendo. Escribía igual poesía y escribía canciones y me ponía a cantar, a cantar, a cantar. También en la secundaria comencé a escribir un diario que no duró mucho, pero que me ayudó mucho a desarrollarme en este rubro y en donde yo plasmaba todas las anécdotas que vivía, plasmaba mis sentimientos, todo lo que acontecía en aquel entonces, porque pues yo era una adolescente y pues la adolescencia es a veces difícil y a veces pues con mucha adrenalina la vives. Entonces todo eso yo lo plasmé. Tengo muchos recuerdos de mi adolescencia y el más bello de ellos es que en ese entonces comencé a escribir y comencé a cantar. Posterior a esto, en la preparatoria yo seguía escribiendo poesía. Me gustaba, en ese entonces entré mucho en lo que fue el verso libre y no hacía muchas rimas, no rimaba tanto. Y descubrí que también podía escribir de forma bella sin necesidad de que rimaran los versos. También en la preparatoria fue donde se me ocurrió la grandiosa idea de escribir una novela. En ese entonces mi motivación fue la saga Crepúsculo. Yo estaba muy obsesionada con esos libros, los leí completos y me gustaba incluso volverlos a releer porque me apasionaba mucho, me encantaba la forma en que la autora escribió cada línea y eso me motivó pues a yo querer también mi libro. Yo quería tener mi libro plasmado y como en aquel entonces también me surgían muchas curiosidades, quería saber más acerca del mundo espiritual, quería saber de cosas sobrenaturales, pues la idea de una novela de ficción no fue tan descabellada para mí. Y escribí en un cuaderno todos los diálogos que se me ocurrían. Recuerdo que lo comencé a escribir, lo hacía con letra muy bonita, pero luego tenía que corregir y pues decía, ¿para qué lo escribí tan bonito? Si tengo que corregir, tengo que tachar, tengo que hacer todo esto. Pero bueno, desafortunadamente la dejé ahí, sin embargo la historia seguía en mi cabeza. Cuando ingresé a la universidad, ahí tuve la oportunidad de seguir practicando mi escritura. Ahí obviamente te piden trabajos más elaborados, te piden ensayos, te piden muchos trabajos que requieren de cierta audacia en la escritura. Y eso me ayudó mucho a perfeccionar lo que ya había aprendido en todos los años desde que había iniciado. Y también ahí desarrollé este pequeño proyecto final en una materia, en donde la maestra nos pidió que entrevistáramos a un familiar que fuera un adulto mayor y que plasmáramos en un libro su historia de vida. Yo puse en estas líneas la historia de mi abuelita Elisa. Ella recientemente falleció y antes de hacerlo obviamente platicaba mucho conmigo y me contaba muchas historias que
no las escribí aquí porque pues ya tiene algunos años. Yo le hice unas preguntas acerca de su vida, las cuales me contestó y las cuales escribí aquí, pero obviamente sigues platicando con tus familiares, ¿no? Y sigues conociendo más acerca de ellos. Entonces, la idea es mejorarlo, es hacer una segunda edición y poder publicarlo, principalmente pues no tanto para la gente o el público en general, sino para mi propia familia y pues alguien más que esté interesado en conocer la historia de una persona que vivió 95 años y que vivió una época difícil al inicio en su infancia, y además con todas las costumbres de un pueblo mexicano tan tradicional. Y bueno, esto fue lo que yo hice en la universidad. La historia de la novela seguía en mi cabeza. Salí de la universidad y quise seguir escribiendo. Lo he hecho aproximadamente desde hace 2 años, continué con la novela y siento que ya está lista para publicarse y se los estaré informando la fecha para la publicación. Pero sí me costó algo de trabajo porque ahora entiendo que no es algo tan sencillo, que es algo que requiere mucha experiencia, que es algo con lo que uno va también madurando poco a poco, y eso es precisamente lo que se necesita, madurez tanto del texto como de la persona misma, en este caso yo. Y eso fue a grandes rasgos mi incursión en la escritura. De acuerdo, como una ilusión o como algo que normalmente tenemos los adolescentes, esa espinita de querer escribir, esa curiosidad, pero no todo el mundo lo logramos. Usted lo ha logrado perfectamente hasta ahora. Muchas gracias. Esto nos lleva a preguntarle precisamente, háblenos sobre su próxima obra. Claro, es la novela que les comentaba que se me ocurrió en la preparatoria. Es una novela de ciencia ficción, es una novela fantástica, tiene toques de romance. Es la chica, bueno, no tan adolescente ya, la chica universitaria que está en busca de respuestas acerca de fenómenos que le están sucediendo día a día. Ella está presentando cambios físicos, está presentando cambios emocionales, cambios espirituales y no sabe con exactitud qué son. Entonces, afortunadamente, tiene un guía, parece un guía espiritual que le está ayudando y que le está definiendo todo lo que le está sucediendo. En el proceso, en el transcurso, en este camino, hay seres que se entrometen para estropearle su avance espiritual. Hay personajes malos, hay seres negativos y sobre todo hay un personaje de la oscuridad que es el autor principal de su bloqueo espiritual, porque en algún momento tiene ese bloqueo y no logra desarrollarse. También en este proceso se encuentra con su alma gemela, o lo que ella cree que es su alma gemela, y ustedes lo descubrirán ya cuando lo lean si realmente resultó ser su alma gemela o no. Y básicamente es así como de hechos fantásticos, es ficción, es entretenido, supongo, para la gente que le gusta la ficción, y pues bueno, ya te estaré diciendo de la publicación. Excelente. ¿Qué tipo de escritura le gustaría desarrollar en un futuro a propósito de tocar algunos temas espirituales, pero quizá quisiera desarrollar otro tipo de escritura en un futuro? ¿Cuál sería? Pues la verdad es que sí me gustaría escribir algo diferente, porque a pesar que desde adolescente siempre me vi como la escritura con la escritura fantástica de ficción, no descarto, y de hecho pues es uno de mis anhelos, escribir acerca de cuestiones científicas o cuestiones que se puedan, digamos, como comprobar, situaciones problemáticas del día a día en la sociedad, algo que pueda ayudar a esclarecer más todos los problemas que estamos viviendo actualmente. Creo que es importante porque no se hacen muchos estudios acerca de muchas cosas y no quiero decirles con exactitud qué es lo que voy a hacer, porque pues si hago una promesa, es como si hiciera una promesa y si no la cumplo pues me veré mal. Entonces primero quiero desarrollarlo y ya cuando esté por finalizar pues les estaré diciendo de qué se trata.
Pero les adelanto nada más que se trata de esa escritura la que yo quisiera realizar en algún momento, la escritura científica o argumentativa. Algo que sea verificable y que sirva como fuente y que tenga fuentes también confiables. Y que aporte a la humanidad algún conocimiento. Perfecto. Por último, ¿qué consejos le daría a las personas que como usted buscan iniciar, buscan incursionar en el mundo de la escritura? Bueno, yo creo que lo más importante es la lectura. Leer, porque eso les va a ayudar a mejorar su escritura. Y todo lo que se les ocurra, poemas, narrativas, relatos, publicaciones en redes sociales, a lo mejor si pueden publicar en algún periódico, todo lo que se les pueda ocurrir, ideas, noticias o algo, escríbanlo en su cuaderno, practiquen su ortografía, practiquen su gramática. Eso es muy importante porque les va a dar mucha experiencia, les va a dar la capacidad o las aptitudes que necesitan para ser un buen escritor. Y sobre todo que se pregunten a sí mismos si es algo que les apasiona, si es algo que de verdad les gusta, porque si esto es así, entonces las publicaciones y todas las cuestiones que conllevan el mundo de la escritura se les va a dar por naturalidad. Y pues nada, simplemente que sigan sus sueños y que busquen lo que quieran. Excelente. Pues muchísimas gracias, Isela. Orgullosamente jerezana, además. Totalmente. Muchas gracias por su tiempo y estaremos al pendiente de las próximas publicaciones. Entonces, claro que sí, muchas gracias y saludos a todos. Para la Universidad Tecnológica de México, Marco Rodríguez Hernández, Teoría y Técnica de la Entrevista.